Recordemos que contratamos a las personas por lo que saben y lamentablemente se nos van por lo que son. Para estos cargos se requieren de personas que sean buenas en interactuar con diplomacia, de comunicación indirecta, de buen trato, que sean buenos escuchas, que entiendan a los demás. La misión del cargo es el eje central con base en el cual se define todo lo demás. Una vez que se tiene clara la misión del cargo, hay que resolver cuál es la experiencia, porque un buen vendedor es el que concreta la venta, cierra la venta, pregunta al cliente en los mejores términos si va a comprar o no va a comprar. Y esa confrontación sin agredir es del rojo. Hola, soy Juan David Gómez, autor del libro El lenguaje de los colores. ¿Te gustaría descubrir tu zona de la genialidad y cómo leer a la gente en segundos? Con el método de los colores podrás leer a las personas perfil rojo, que son racionales y activas, las personas perfil amarillo, que son activas y emotivas, las personas perfil verde, que son pausadas y emotivas, y a las personas perfil azul, que son racionales y pausadas. Está basado en 20 años de experiencia, 5 millones de personas analizadas. Bienvenidos al lenguaje de los colores. Hoy hablaremos cuál puede ser el puesto de trabajo ideal. Para eso definiremos cómo construir un puesto en colores de acuerdo con la metodología, pero también entendiendo diferentes aspectos a tener en cuenta para lograrlo. Recuerda, voy a hablar de pronto de perfiles extremos, lo cual puede ser adecuado en algunos casos, en otros no, pero es para que se entienda mejor. Empecemos hablando un poco de por qué es importante tener los puestos claramente definidos. Los puestos o cargos de trabajo son los sitios o roles que hay dentro de la organización para que las personas hagan su trabajo. Son referentes con base en los cuales se puede identificar qué persona traer a ocupar una posición, o cuando una persona ocupa esa posición, para establecer brechas de qué les podría servir y qué deberían hacer para ajustarse mejor a lo que se tiene. Lo primero que hay que hacer, pues, es entender cómo describir un puesto. Un puesto está compuesto de diferentes elementos que debemos tener en cuenta. El primero es conocer la misión del cargo. ¿Cuál es el propósito central, la tarea central? ¿Sí, cierto? Entonces, digamos, ¿cuál es la misión de un cargo de un vendedor? Pues facturar X miles de dólares al año. ¿O cuál es la misión de un agente de servicio? Pues de pronto fidelizar a los clientes. O un financiero, después tener un óptimo manejo de los flujos líquidos de la empresa en el corto y mediano plazo. Luego, la misión del cargo es el eje central con base en el cual se define todo lo demás. Una vez que se tiene clara la misión del cargo, hay que resolver cuál es la experiencia que se requiere para lograrlo. Esto puede darse en dos ámbitos: en años de experiencia o además también en tipo de experiencia, en qué industria, en qué sector, o haciendo qué tipo de tareas o asumiendo qué tipo de roles. Otro elemento clave para definir el cargo es definir qué responsabilidades tiene, qué va a decidir, qué no decide y qué sí sugiere, y por qué responde, qué indicadores va a manejar, cómo se le va a medir y en lo posible qué metas debe cumplir en periodos trimestrales, semestrales o anuales. Otro elemento clave para definir un buen perfil de puesto es tener claro qué competencias, qué debe hacer con éxito, cómo se debe desempeñar con éxito. Por ejemplo, de tener la competencia de capacidad crítica, o la competencia de la persuasión, o la competencia de la creatividad, dependiendo del puesto, como un elemento crítico. Recordemos que contratamos a las personas por lo que saben y lamentablemente se nos van por lo que son. Entonces, para conocer un cargo ideal, no solo hay que tener en cuenta todos estos elementos, sino que creemos que con la metodología de los colores se puede enriquecer mucho la descripción del puesto. Lo que yo voy a hacer a continuación es explicar de acuerdo con el método de los colores, cómo se deben
perfilar los diferentes puestos. Esto por si uno le toca alinear o definirlos, o si uno está buscando un trabajo, una oportunidad laboral, saber si uno se puede alinear o no a cierto tipo de posición. Entonces, empecemos hablando, aquí vamos a hablar de puestos. Perfil rojo tienden a ser cargos donde se requieren personas que actúen con mucho dinamismo y que actúen con lógica, racionalidad. Son cargos activos racionales. ¿Qué requieren los cargos perfil rojo? Capacidad de ejecución, que se pase de lo dicho a lo hecho, capacidad para coordinar, dirigir, hacer que las cosas sucedan, capacidad para hacer que se muevan las cosas. Entonces, los puestos rojos, ¿cuáles son normalmente los cargos de ejecución de una organización? Los que tienen que ver con dirección. Normalmente nuestras estadísticas arrojan que todos los cargos de dirección requieren que las personas que los ocupen tengan la gráfica, el perfil rojo por encima de 50 en una escala de 100. Y otro trabajo donde el perfil rojo es muy importante son los cargos de logística, los cargos de operaciones. ¿Por qué los cargos de operaciones requieren de tanto perfil rojo? Porque la logística se basa en trasladar objetos, mercancías en tiempos específicos, en estándares específicos, y se requiere una persona que actúe con celeridad, que sea muy ejecutiva, que haga que las cosas sucedan para que sea funcional. Entonces, este es un ejemplo de un cargo perfil rojo. Ahora veamos las personas perfil amarillo, o los cargos también perfil amarillo. Tienden a ser cargos que requieren de personas que se comporten con mucho dinamismo, pero que sean muy emotivas, sociales, joviales, gregarias. ¿Por qué? Porque se requiere que haya mucho optimismo, mucho manejo de gente, capacidad para motivar, para persuadir, para subir la moral, para convencer. ¿Cuáles son los cargos perfil amarillo normalmente en las organizaciones? Los cargos de ventas, donde hay que estar hablando con muchas personas y estarlas convenciendo con respecto a los beneficios o atributos de un producto o servicio. ¿Qué otros cargos tienden a ser amarillos? Los de comunicaciones, los que tienen que ver con relaciones públicas, los que tienen que ver con promover ideas. ¿Cuáles son los puestos perfil verdes? Aquellos que quienes los ocupen requieren personas que actúen con mesura, con cautela, pero que sean emocionales, empáticas, conciliadoras. Para estos cargos se requieren de personas que sean buenas en interactuar con diplomacia, de comunicación indirecta, de buen trato, que sean buenos escuchas, que entiendan a los demás. ¿Cuáles tienden a ser los cargos perfil verde? Los que tienen que ver con servicio al cliente, los que tienen que escuchar quejas, reclamos, los que tienen que entender solicitudes de clientes y tienen que interactuar con hermetismo, con prudencia en la interacción. ¿Qué otros cargos son perfil verde? Talento humano, que son personas que tienen que estar acompañando, ayudando, apoyando, seleccionando, desarrollando al recurso, humano, a las personas que entran en la organización, y deben estar entendiendo la problemática de las personas, las expectativas de las personas, los planes de carrera, estar atentos a las necesidades personales y profesionales para acompañarlas y organizarlas dentro de un grupo corporativo. Y por último, hablemos de los puestos perfil azul. Son los que requieren de personas, quienes los ocupes, que sean pausadas, pero a su vez que sean rigurosas, metódicas, ordenadas. Estos cargos requieren, para quienes los ocupen, de personas que actúen con cautela, que tengan capacidad crítica, que tengan capacidad analítica, que tengan una cabeza fría para poder analizar y tomar decisiones sin engancharse en temas emocionales como factor crítico. ¿Cuáles son los cargos normalmente azules? Los cargos de financieros, porque tienen que tomar decisiones, mirar cifras, analizar flujos de efectivo, ver rotaciones,
toda la parte numérica, manejo de herramientas como el Excel, el dominio de información de legislación o temas, otros cargos que tienen a ser azules, por ejemplo, son los contadores que tienen que llevar cuentas rigurosamente, donde no es muy tolerable el error en lo que se hace. ¿Qué otros cargos son azules en las organizaciones? Los de ingenieros, ingenieros de soporte, ingenieros de software, desarrolladores de software, ingenieros civiles, los jurídicos también, los abogados, los que manejan la parte de tesorería o las personas que deben estar haciendo análisis de crédito o control y manejo de riesgo en las organizaciones. Estos son entonces en esencia los en general los 4 tipos de puestos de acuerdo con el lenguaje de los colores. Recuerda, si te quieres convertir en especialista en el método de los colores, lee el QR que hay anexo en nuestra pantalla y podrás descubrir y tener acceso a nuestro directorio de puestos de referencia. En nuestro QR puedes encontrar también un ebook donde vas a ver 50 puestos de referencia que hemos construido con cientos de organizaciones en los últimos 20 años y que pueda servir de referente para hacer mejor selección, desarrollo y alineación del personal en función de los puestos de referencia de la organización. Bueno, ahora voy a contarles algunos ejemplos de puestos. Nosotros que sugerimos que los puestos se grafiquen en colores. ¿Cómo se grafica un puesto? Identificando como en una ecuación que en escala de 1 a 100 qué tanto debe tener de rojo, de 1 a 100 qué tanto amarillo, de 1 a 100 de verde y de 1 a 100 en azul. Vamos a ver, por ejemplo, el cargo de un gerente. ¿Cómo sería el color del perfil de un gerente? Entonces, un perfil de gerente, de acuerdo con nuestra estadística, debe tener un rojo alrededor de, en escala de 1 a 100, de 84. ¿Por qué? Porque tiene que ser ejecutivo, tiene que hacer que las cosas sucedan, tiene que decir no, tiene que confrontar sin agredir. Debe tener amarillo 78, porque un gerente debe inspirar, motivar, socializar, convocar, subir la moral, entonces debe tener el amarillo alto. Verde debe ser probablemente en 40. ¿Por qué? Porque tiene que, si bien conciliar, ser una persona muy dinámica, activa, proactiva. Y un azul alrededor de 50. ¿Por qué? Porque si es demasiado azul el gerente, puede ser psicorrígido y de pronto se puede cerrar a nuevas ideas estratégicas. Pero también, si tiene muy poco azul y está por debajo de 50, probablemente no va a tener la rigurosidad para firmar contratos, para ver el detalle de los flujos de efectivo. Entonces, eso podría ser un perfil de gerente referente. Veamos otro ejemplo, el de un vendedor. Un vendedor, de acuerdo con nuestra investigación, debe tener el rojo alrededor de 70. ¿Por qué? Porque un buen vendedor es el que concreta la venta, cierra la venta, pregunta al cliente en los mejores términos si va a comprar o no va a comprar. Y esa confrontación sin agredir es del rojo. Y el amarillo debe ser aún más alto que el rojo. El color del perfil amarillo debe estar alrededor de 82. ¿Por qué? Porque vender requiere de optimismo. Porque al vendedor le dicen no, 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 muchas veces hasta que le dicen sí. Si la persona no tiende a ser optimista, cuando le digan no 3 veces, pues se va a derrumbar. Entonces debe ser optimista. Pero recuerden, debe ser un optimista confrontante, porque un vendedor amarillo sin rojo es más un relacionista público que un cerrador de negocios. El verde debe ser muy bajito, debe estar alrededor de 23 en escala de 1 a 100. ¿Por qué? Porque para que un vendedor logre su objetivo tiene que ser tremendamente dinámico, activo. Tiene que hacer 100 contactos para hacer 10 citas para cerrar un negocio. Y eso requiere mucho dinamismo. Y el azul del vendedor depende mucho del tipo de producto. Si es un producto de impulso, requiere muy poca rigurosidad, requerirá azul 20. Pero si es un vendedor de un producto de alta tecnología, con alto nivel de especialidad,
con un alto nivel de conocimiento técnico, probablemente el azul deberá ser 80-90. Entonces el azul cambia de acuerdo con el tipo de producto. Veamos ahora entonces un director comercial. Un director comercial debe ser similar al de un vendedor, pero ¿cuál es la diferencia? El rojo debe ser más alto de un director comercial que un vendedor. ¿Por qué? Porque el director comercial tiene que coordinar otros vendedores, tiene que poner metas, tiene que exigir metas, tiene que comprometer a la gente, tiene que llevar a que su gente llegue a los cierres, tiene que tener métricas de todo el grupo, tiene que hacer que el grupo se mueva y que logre los resultados de ventas, de facturación de todo el equipo. Entonces, por eso es que muchas veces hay buenos vendedores que los ascienden a directores y no les va tan bien, porque de pronto son muy amarillos, muy persuasivos, muy sociables, pero el rojo no es tan alto y en el momento de entrar a dirigir personas ya no les gusta o no les va tan bien. Ahora, veamos otro ejemplo, un asesor de servicios. ¿Cómo sería el color del perfil de un asesor de servicios? Debe tener un rojo alrededor de 47, de una escala de 1 a 100, porque pues no puede ser ni tan confrontante que agreda al cliente, ni tampoco, ni tan dócil, o sea, tampoco rojo, que de pronto no lleve al cliente a una solución. Debe tener un amarillo más bien bajo. ¿Por qué? Porque si un agente de servicio tiene un amarillo muy alto, tiende a hablar demasiado y el servicio se basa sobre todo más en la escucha que en estar hablando. Entonces el amarillo debe estar alrededor de 40. Pero el verde en un asesor de servicio debe sin duda alguna ser la barra más alta. El verde es la barra de la gráfica, de la empatía, de la escucha, de la conciliación, de la diplomacia. ¿Por qué? Porque un asesor de servicios verde alto tiende a escuchar, tiende a dejar que el cliente se desahogue, que es parte del servicio, tiende a entender la necesidad del reclamo o de la pregunta que está haciendo el cliente para asesorarlo mejor. Con un azul alto, debe tener un azul alrededor de 70 para que podamos tener en una escala de 1 a 100 buen conocimiento del producto para que brinde una muy buena y rigurosa metodología. Por último, otro ejemplo, un director de talento humano. ¿Cuál sería el color de un perfil de un director de talento humano? Entonces debe tener un rojo moderado, puede estar alrededor de 50, que no sea muy confrontante porque tiene que atender gente, escuchar a las personas, atender a los que atienden en la organización, pero tampoco demasiado bajo porque igual un director de talento humano tiene que velar por el bajo desempeño de las personas y eventualmente tomar con los jefes decisiones de retirar personas. Entonces tiene que tener capacidad de decidir y confrontar. Un amarillo alto debe estar alrededor de 60 porque tiene que ser una persona magnética, muy humana, muy sociable, muy empática, que le llegue mucho a la gente, y muy verde, alrededor de 60, 70 verde, porque tiene que ser una persona conciliadora que se ponga en los zapatos de los empleados. Con un azul no tan alto, puede estar alrededor de 30-40 porque tiene que ser una persona abierta, flexible, para entender puntos de vista de otras personas. Si llegara a tener un azul muy alto, de pronto podría ser un poquito dogmática o cerrada a otros puntos de vista y le tocaría interactuar con muchas personas, lo cual hace que tenga que tener cierta apertura mental. Por eso sugerimos que el azul no sea tan alto. Bueno, esperamos que toda esta información te permita construir puestos de referencia, o si estás buscando nuevas oportunidades o quieres conocer cómo es la brecha con el puesto que ocupas actualmente, tengas claro de que pues las personas tienen un color de perfil, pero también los puestos tienen un color de perfil y tendremos que entonces identificar para hacer las brechas, para atraer la mejor gente o para nosotros establecer nuestros planes de desarrollo al interior de la organización.